Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Ruiz de Chávez. Bienvenidos a una edición más del Festival Internacional de Cine Guadalajara en Los Ángeles. La edición 20 toma un nombre nuevo y este año nos llamamos The Guadalajara Film Festival in LA. Y queremos agradecer a todas nuestras organizaciones que nos apoyan en esta misión del festival, que es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento latinex para crear una industria fílmica sin fronteras. Y esta edición me encanta porque estamos aquí para platicar con los directores del bloque de cortos de ficción de Latinoamérica. Tenemos de invitados a David de Sola con las lunas de Marte, y en un momento vamos a platicar con él. Él está en Madrid, en España. Y Sebastián Torres, director de Pendeja, que anda por México en Chiapas, y Francesca Canepa, que anda en Madrid, que se acaba de graduar y ahorita nos va a platicar un poco de El silencio del río. Entonces, pues nada, un placer y un honor contar con ustedes y con sus maravillosos cortometrajes. Y si quieren, les voy preguntando en orden cómo, cómo vamos generando estos proyectos y cómo son un ejercicio maravilloso para hacer largometrajes, las dificultades que tienen los cortometrajes para tener la atención de los autores, ¿no? Que creo que ese es el mayor reto. Si quieres, David, contarnos un poco de tu proyecto y cómo nos enganchas en una historia con dos mujeres y de repente entramos en un shock para descubrir quién es la madre de la catástrofe que acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa idea y por qué? Bien. Bueno, primeramente yo no soy director profesionalmente, soy guionista, soy escritor, escribo teatro y escribo cine, llevo 25 años escribiendo, pero sí hace tiempo que me planteaba dirigir un largometraje y como desde los años 80, yo no, 80 no, los 90, no soy tan viejo. Desde los años 90 yo no había dirigido nada, fuera de alguna cosa de teatro, pues sentí la necesidad de que antes de plantearme hacer un largometraje tenía que practicar y tenía que ponerme delante de la cámara en algo más pequeño, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de contactar con un productor de Tenerife que se llama Dragan Milenkovic, que me ofreció rodar un corto allá. Y se me ocurrió esta historia de dos mujeres que han de compartir un espacio a la espera el resultado de un hecho muy trágico donde se sabe que ha muerto un chico joven y que es el hijo de una de ellas, pero no se sabe cuál es. Y tienen que compartir la cabina de un teleférico que sube al Teide. El Teide es la montaña más alta de España y está situada precisamente en Tenerife. Entonces, y de esta historia, pensando en hacer una historia muy sencilla, que fuera una conversación entre dos mujeres, y tenía intención de rodar unos cuantos planos recursos en el lugar, pero después toda la conversación entre ellas hacerla en plató con croma. Porque además yo soy una persona con movilidad reducida, entonces rodar en la cabina me parecía muy complicado, ¿no? Pero resulta que el productor se le metió en la cabeza que quería rodar en el espacio real y consiguió los permisos para rodar dentro de esta pequeña cabina que subía a casi 4.000 metros de altura en el Teide, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba que era un rodaje muy sencillo para practicar un poco de dirección de las actrices, sobre todo, y tenía una planificación muy, muy sencilla,
pues me vi en la complicación de tener pues todo un equipo mínimo de rodaje dentro de esta cabina donde los shots eran muy limitados y donde estábamos, estoy hablando de un espacio que tenía 8 metros de largo, con 4 de ancho, no más. Y ahí estaba pues la directora de fotografía, el cámara, sonidista, script, estaba yo, estaba el tipo que tenía que manejar la cabina. O sea, fue muy complicado hacer una planificación buena para después la edición, ¿no? Todo lo que tenía yo en el storyboard lo tuve que desechar e improvisar durante el rodaje, ¿no? Entonces, para mí fue una práctica muy dura, pero muy valiosa como experiencia para en un futuro pues ponerme detrás de la cámara dirigiendo una película después, ya digo, de haber estado 25 años dedicándome a escribir guiones para otros, ¿no? Pues hiciste un trabajo increíble y muchas felicidades y qué No bueno me quedaba de otra, ya estaba metido, pues te tienes que, te tienes que poner las pilas y yo creo que bueno, salí bien del reto. Fue complicado y fue duro porque además me afectaba la altura, íbamos subiendo y bajando constantemente en la cabina esta y a veces estuve mareado durante el rodaje, pues eran unas condiciones bastante duras para mí, pero una vez superado este reto, pues ahora me veo con muchos más ánimos de no demasiado lejos dirigir un largometraje. Pues esperamos que lo logres. La verdad es que se nota un trabajo espectacular. Creo que desde que abre los créditos, ¿no? Y aparece ese teleférico, se agradece como espectador que hayan tenido ese acierto tu productor y te haya empujado a lograrlo. Y con todas las problemáticas que ya implica hacer cine y que ya implica aventarse a dirigir, pues de verdad una felicitación. Sí, yo luego al final quedé contento, pero primero tuve mis problemas con el productor porque de verdad no me veía capaz de rodar a tantos metros de altura y de meter sobre todo un equipo de rodaje allá en esta cabina tan pequeña, ¿no? Pero fue para bien, yo creo. Fue una decisión del productor que a la larga yo creo que ha sido favorable para el corto. Y para ti. Pues ahora regresamos y te pregunto un poco más de lo que viene. Vale. Eh, pero vamos a platicar ahora con Sebastián. Justo me interesa la temática de Sebastián y platicar por qué un cuento de 1883 de Chekhov resuena hoy en día en una historia moderna en la Ciudad de México y por qué genera ámpula, ¿no? Desde el nombre, creo que es un proyecto que levanta así, que puede generar disonancias. ¿Por qué irnos por ese camino y por qué te resonó un cuento tan antiguo hoy en día? Sí, yo soy muy fanático de Chekhov. Anton Chekhov es uno de mis autores favoritos. Yo soy originalmente del teatro. Yo soy actor de teatro, director de teatro y estoy dando como mis primeros pasos en el mundo del cine. Y como teatrero, pues Chekhov es una fuente muy importante. Conozco todos sus cuentos y yo soy venezolano. Cuando yo llegué a vivir a México hace 7 años, estuve, no sé, un par de meses y me di cuenta de que tenía que contar esa historia en un cortometraje. Yo sentía que había una cosa en la sociedad mexicana y en la cultura mexicana que le daba cabida a este cuento
absolutamente. No solo en México, o sea, yo creo que toda Latinoamérica, yo conozco bastante Latinoamérica, esta historia es absolutamente posible, por triste que parezca, es absolutamente posible, pero cuando llegué a México dije, yo voy a hacer este cortometraje acá. Esta historia para mí es muy conmovedora. Yo la había montado en teatro en Venezuela, pero como corto quería hacerla en México. Pendeja, que el cuento original se llama Poquita Cosa, pero para titularla en México, la palabra pendeja me pareció muy acertada, porque es una palabra muy dura en México. En el resto de Latinoamérica no es tan fuerte. En Argentina es niño, por ejemplo, es niña, o sea, no significa nada, pero sí es muy peyorativo en México. Y yo sabía que ese era el título, porque bueno, es el final del corto y eso le da una fuerza muy grande. Les cuento un poquito la historia, no sé si, bueno, ya la vieron, la acaban de ver, pero es la historia de Pía, una señora joven, pero que vive en una casa muy bien acomodada, con mucho dinero. Contrata a una nana para que cuide de sus hijos y tiene apenas un mes trabajando esta nana, le toca su primer mes de sueldo y aunque debería recibir 7,000 pesos, que fue lo acordado, la señora comienza a hacerle cuentas poco a poco y termina solo pagándole 90 pesos. Y es la historia de cómo baja de 7,000 a 90 pesos ante una Pía eh, sorprendida, pero también sumamente como quieta, que no protesta, que no reclama. Y eso para mí Sumisa. era lo más sumisa, eso para mí lo más interesante de la historia era esa sumisión y sobre eso yo quería hablar concretamente. Sí, que es algo que vemos, como dices, que no es nada más de México, pero de países latinoamericanos y de dónde viene esa sumisión un poco es un viaje muy breve, ¿no? Pero que a mí al principio sinceramente me descolocó, ¿no? Porque no sabía hacia dónde iba este viaje y me dolía, la verdad. Sí, es Y muy creo que doloroso. es difícil conseguirlo en tan poco tiempo, ¿no? Que esas son lo que pasa con los cortometrajes y la complicación que implica acercar al público en tan poco tiempo. Sí, sí, tal cual. Yo creo que es una historia que te mueve mucho en muy poco tiempo, que te hace un viaje emocional muy, muy doloroso sobre todo, y que te da mucha injusticia y que quieres golpear a la actriz, que es buenísima, Perla Villarelo, es buenísima. Eh, y después da ese giro que, bueno, eso sí ya no los contaré, pero da ese giro que también es muy sorprendente. Y yo creo que la magia viene del cuento. En ese sentido, el cuento solo tú lo lees y te da sientes todas esas cosas. Yo hice una adaptación importante en términos de la generación de los personajes, del sexo de los personajes y por supuesto de la época. Y la vigencia que tiene es terrible. O sea, el cuento es de 1883 y sin embargo hoy tiene una vigencia absoluta y la gente se sigue conectando porque siguen pasando este tipo de cosas y lamentablemente seguirán pasando. Claro, y te agradecemos muchísimo este insight y me encanta que tenemos gente que se avienta y se aventura a la cinematografía y que vienen desde diferentes lugares, ¿no? Del teatro, de la escritura, y ponerse detrás de la cámara es una gozada. Y gracias por estos proyectos y les deseo muchísimo éxito en esta continuación y vamos a seguirles preguntando cosas, pero quiero abrirle el micrófono a Francesca, eh, porque pues también ella está en un momento de exploración de su cine, como todos, y aventarse a hacer este proyecto implica un montón de retos. O sea, veo por ahí una selva,
amazónica y unos personajes increíbles que no son fáciles de filmar, como nos platicaba David hace un rato del reto de subir y bajar una montaña, pues no me quiero imaginar cuál es el reto de llevar una cámara a la selva, de meterla a un río, de trabajar con gente que pues supongo yo, y me encantaría preguntarte, son de esas localidades, pero ¿por qué contar una historia con toques fantásticos y con una visión infantil de un personaje precioso que es este niño y que descubre entre esta visión tan nueva un mundo que parece extraño y que parece fantástico y que parece ser una sirena y en realidad ¿qué, qué querías decir con esta sirena? No, no, quiero decir lo que yo vi, más bien quiero que nos platiques y nos cuentes. Ha habido un poquito de spoiler, creo. Bueno, esta historia... La gente ya lo vio. Mucho? ¿Se escucha mucho fuera? No. Bueno, en realidad yo quería hablar sobre la identidad. O sea, a mí me interesan contar historias de transición. Entonces, para mí era como un viaje iniciático de un personaje que está intentando descubrirse a sí mismo y empezar a entender su entorno de alguna manera. Entonces, bueno, hablando de la identidad, para mí usar el mito de la sirena y crear toda esta fábula de realismo mágico, era un poco también entrar en la perspectiva de este niño, en cómo él podía percibir esta doble identidad, esta dualidad del padre, y por otro lado construir como una relación mucho más profunda con su papá en una esfera que trasciende lo material. Entonces, para mí era necesario contarlo en este espacio, era como un viaje alegórico y creo que todo el paisaje de la selva nos permitía entrar en todo este universo onírico y simbólico a la vez. Rodar en la selva ha sido una locura, totalmente. Fue un rodaje súper complicado, bueno, a nivel de logística, a nivel de ya humano también, o sea, creo que la gente también ya estaba un poco en caos total de rodar ahí, o sea, los mosquitos, los sapos gigantes, los murciélagos, o sea, todo, ¿no? Y habían estímulos también por todos lados, ¿no? También aparecían monos de la nada, estábamos en pleno rodaje y caían los monos en sí, o sea, sí, o sea, había que adaptarse al espacio, a todo lo que está sucediendo y de alguna manera yo como directora también como reinterpretarlo e integrarlo a la historia, ¿no? Como que el universo me está regalando cosas, ya depende de mí cómo cogerlo y cómo adaptarlo a lo que estoy contando. Entonces, sí, yo creo que este tipo de rodajes, como el corto anterior, Aya, que de hecho ganó en Guadalajara hace un par de años, es como un ensayo de cómo ser más sensible de alguna manera y cómo adaptarse y ser flexible a lo que te está aportando el mundo, no sé, de alguna manera. Entonces, a mí me encantó buscar, yo entiendo que este personaje es un personaje que se acerca a lo trans y al mundo trans, ¿no? Y qué significa esta exploración para este personaje y cómo lo descubre este niño. Y me encanta las sutilezas que tiene el cortometraje en ese sentido. Y me encanta también esta exploración dentro de la selva porque pues, normalmente no estamos acostumbrados a buscar este tipo de historias en esos lugares, ¿no? Y me encanta llegar ahí. ¿Por qué el Amazonas? ¿Por qué ponerlo en ese espacio y no en otro? pues es que para mí, o sea, yo en verdad pienso en un personaje y lo sitúo en un espacio. Yo siento que los personajes tienen que estar muy conectados en el lugar donde sucede la historia. Entonces, pensé en un espacio como un espacio simbólico, retórico, que estuviera al servicio de la narración de alguna manera. Entonces, como se trataba de un viaje iniciático, pues la selva es justamente este espacio de transición, de búsqueda de los miedos. O sea, siempre ha sido representada la selva como este espacio como que hay que atravesar de alguna manera, ¿no? Como que te toca atravesar alguna vez en tu vida esta selva, de confusión, de miedos, de todo. Entonces,
por un lado era eso, y por otro lado, pues la cosmovisión de la selva amazónica, pues tiene muchos mitos y leyendas, y está este personaje de la sirena que para mí iba perfecto con esta dualidad del padre. O sea, quise reflejarlo de una forma metafórica también. Entonces, bueno, en la mitología de la selva, las sirenas se llevan a los hombres y los convierten, bueno, los ahogan en realidad. Pero yo quise coger este mito y de alguna forma modernizarlo, entre comillas, y ver cómo al final se llevaba a un hombre y el hombre perdía su masculinidad, de alguna manera como que se lo comían y se convertía en una sirena. En realidad eso no está como expresado, pero creo que ya se prestan muchas interpretaciones. Y creo que el corto también es como muy sensorial, tiene bastantes símbolos por ahí, el momento del inicio en que el niño devuelve el pescado al agua. O sea, creo que hay muchos elementos por ahí como para hablar justamente de esta conciliación con el espacio, consigo mismo, con la libertad. Y no sé, yo creo que este contexto era perfecto para justamente intentar como apelar a diferentes capas, ¿no? O sea, está todo el universo material, está todo el universo de lo subterráneo, ¿no? Que viene en uno mismo y que uno mismo a veces no quiere expresar, no quiere estar reflejado en el padre, ¿no? Que está ensimismado, él ya no habla, ya no interactúa con el hijo y es porque se siente alienado con la nueva personalidad que ha acogido. Entonces, Pues es precioso, la verdad, este cortometraje. Sé que estás representando a Perú a los Óscares con este cortometraje y una felicitación y increíble y qué maravilloso llegar con un proyecto corto tan lejos. Y es que así es, ¿no? Uno se va aventurando y va caminando y regresando otra vez a David. David, tú también te confrontaste con el espacio, tú también tuviste ahí como que poner a dos mujeres en situación extrema y te pusiste junto con ellas, ¿no? Nos platicabas ahora que quieres seguir explorando. Cuéntanos qué sigue y qué te dejó este cortometraje y ahora qué sigue para ti. Bueno, para mí, bueno, de entrada, el cortometraje, tengo que decir que fue de mucha ayuda, que a las actrices, a las dos yo las conocía, había trabajado con ellas antes y son dos excelentes actrices, ¿no? Entonces, cuando me vienen en esa situación, la verdad es que me lo pusieron muy fácil. Habíamos estado ensayando un poco, pero tampoco habíamos tenido demasiado tiempo para ensayar. Y la verdad que casi no tuve que dirigirlas. Enseguida pillaron el personaje y en ese sentido fue bastante fácil, ¿no? Todo lo complicado que fue rodar en un espacio como ese, pues quedó solucionado por la facilidad que da trabajar con actrices profesionales que las dos tienen una trayectoria larga, ¿no? Y no me acuerdo qué me preguntabas, porque quería decir esto y no... ¿Qué seguía para ti? ¿Qué sigue ahora? Sí. Bueno, yo sigo trabajando como guionista y escribo largometrajes, sobre todo escribo también teatro y tengo un proyecto personal que está en manos de dos productoras y estamos ahora buscando financiación para que pueda dirigirlo yo, ¿no? Pues esperemos que este camino de cortometraje te abra paso para el largometraje y vamos a estar pendientes de tu proyecto. Si no, yo seguiré siendo guionista y la más de orgulloso de ser guionista. Yo soy siempre defensor de que hay que descentralizar un poco los roles en el cine. Verdaderamente, un director es la punta de la pirámide de una película, pero yo defiendo mucho la figura del guionista autor, no del guionista por encargo, que también.
pero el guionista, autor de una historia, o el productor también de una película, habría que empezar a analizar si también tienen la misma importancia y el mismo mérito que un director. O sea, no tengo ningún interés especial en dirigir más que el que me lleva tantos años de escribir historias para otros, poder alguna vez hacerla como yo la he imaginado cuando yo la he escrito, ¿no? Eso es lo que busco como director, pero en realidad estoy la mar de bien y feliz en mi faceta de guionista, que además últimamente está siendo bastante exitosa. Pues muchísimas felicidades por esa carrera y vamos a estar pendientes de cualquier historia que venga de tu parte y gracias por estar con tu cortometraje. Ahora quiero preguntarle a Sebastián lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en esta exploración del teatro, que sé que estás ahí presentando algo ahora mismo y por eso te vemos en una zona más verde que el resto de nosotros? Pero ¿qué pasa? ¿Sigues en el teatro? ¿Te quieres meter más al cine? ¿Qué va a pasar? El teatro es para siempre, pero el cine también, sin duda. Yo tengo ya también bastante tiempo escribiendo cine, no tanto como David, que es muy reconocido internacionalmente, pero tengo ya 2 largometrajes escritos, vendidos, pero no me he atrevido a dirigir mi ópera prima hasta el año que viene. Este año aproveché la pandemia para estudiar aún más dirección, para filmar un par de cosas más, y escribí un guión que se llama El hombre rana, que conseguí un muy buen productor que lo leyó, se interesó y vamos a levantarlo el año que viene y esa va a ser mi ópera prima en cine, pero el teatro es la esposa y el cine es la amante, así lo veo yo. Me encantó esa frase. Pues buenísimo. Ahora vamos a hacerle la misma pregunta a Francesca. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esta nominación a los Oscar? ¿Y qué pasa ahora? ¿Nos vamos a aventar por ese largometraje? Sí, bueno, estoy escribiendo un largo, ¿sí? Y bueno, hablamos nosotras ayer y te comenté que había sido preseleccionada en la residencia de escritura de Cannes. Bueno, no pasé la siguiente etapa, pero bueno, estar ahí ya creo que es un gran paso. Es un largometraje que empecé a escribir en la pandemia, o sea, lo empecé a escribir en mayo, entonces creo que todavía tiene bastante trabajo encima, pero ya hay gente interesada, ya por fin he llegado acá al contacto, que creo que, bueno, es el sueño de todos los directores, ¿no? Y bueno, tengo un corto que voy a rodar el próximo año, porque bueno, con este máster que estaba haciendo me gané el proyecto final de máster y qué sé yo, entonces bueno, lo voy a rodar el próximo año, es en África, se llama La Promesa. Y bueno, con todo a largo, que creo que ya toca dar el paso, y bueno, esperando que lleguemos a la nominación, ¿no? Ahorita estamos de candidatos, estamos empezando la campaña, a partir de febrero ya se sabe la shortlist, que pasan los 10, y luego ya veríamos si llegamos a ser nominados, que sería un sueño también, ¿no? O sea, muy inesperado todo, o sea, es como, no sé, muy agradecida con el universo, de verdad. Ha sido todo muy loco este año. Sí, porque sabemos que estás en tu fiesta de graduación y que tomaste un minutito para platicar con nosotros. Y bueno, la pandemia no nos ha permitido estar en persona todos, pero sí nos está permitiendo conectarnos desde distintos lugares y nos deja el don de la omnipresencia. Pero justo me encantaría platicar con un cortometraje más que tenemos en nuestra selección y contamos con nuestro director Martín Aleta, que la verdad me encantó tu cortometraje, Martín, director de La Medallita,
y justo fue la ganadora de la selección de corto iberoamericano en el Festival de Guadalajara en México. Y me encantaría, Martín, que nos platicaras por qué contar un proyecto silente en blanco y negro de un personaje que es un boxeador, ¿no? Me parece que vi ahí referencias muy, pues de toda la cinematografía. De repente yo veía un montón de cosas que dije, de esta película, esta película, esta película, y era riquísimo y padrísimo y verlas reinventadas. Y que nos cuentes más sobre la medallita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, fue... ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo con ese lenguaje? Bueno, fue una experiencia muy linda, la verdad, hacer la película. Y bueno, cuando apareció la idea de hacer esta historia, por algún motivo, la forma que se nos armaba en la cabeza era muy visual, era muy fantasmagórica. Nos estábamos refiriendo acerca de un episodio que se le atribuye haber vivido a un compositor de tango muy conocido de acá. Es una historia muy extraña, muy... donde era un poco esotérica la historia, pero transcurría también hace mucho tiempo, y con toda esa distancia y todo el misterio que también tiene el tango, se nos armó la película para hacerla con el lenguaje del cine mudo, el cine silente, que bueno, que además a mí me gusta mucho. Y digamos, no se nos armaba de otra manera, nos parecía como que iba a enriquecer el ritmo de la película, que iba a enriquecer el modo en que los actores iban a transmitir esta historia. El cine silente tiene algo como, sí, como fantasmagórico, como expresionista, que bueno, nos parecía que iba muy bien con la película y además que nos pareció hermoso el desafío también, de hacerlo de ese modo, o sea, a trabajar eh, con, el- con los recursos Donde está el boxeador en medio del ring, y tienes unos momentos súper argentinos en el tango, y me pareció bellísimo ese hint al final, ¿no? El personaje cantando este tango. Eh, pero, ¿por qué hacer una exploración así y qué reto implicaba mantener al público? Ya nos platicó de David, Sebastián y Francesca como por qué la decisión de estos micromundos, ¿no? Y tan complicado que es mantener la atención del público, y más en un corto silente. ¿Qué tanto tuviste que recaer en el guión? ¿Qué tanto utilizaste y fue la exploración de los otros elementos de la cinematografía para poder contar esta historia? Bueno, el desafío ya de por sí de hacer algo como cine mudo, de hecho teníamos la idea de hacerlo con fílmico, que al final, bueno, no se pudo, pero como que lo que queríamos hacer era como si fuese una película que hubiese sido encontrada, eh, eh, como si se hubiese encontrado una lata de hace 80 o 90 años y nadie supiera de quién fuera. Entonces ese era un poco el desafío que queríamos lograr. Y bueno, obviamente es otro tipo de forma bueno, dirigir a los actores, eh, eh, ir graduando un poco el nivel de intensidad en las actuaciones. Y
bueno, además me gustaba mucho la situación esa de que se resuelva en pocos planos, que haya una cámara que un plano general que por ahí dé cuenta de muchas situaciones que ocurren en una escena y después ir a los primeros planos, que no haya mucha fragmentación de planos como había en esa época, y para dar cuenta de una situación en una escena. Y bueno, realmente era muy excitante el desafío, era algo que todo el equipo técnico le encantó llevar a cabo. Digamos, como exploré mucho, estudié mucho el cine de Murnau, cine de Stroheim, este cineasta sueco que bueno, es una maravilla. La carreta fantasma es una película que bueno, la estuvimos investigando mucho. Realmente el cine de esa época tiene una expresividad hermosa, enorme. Eh, este, eh, que bueno, que realmente produce una fantasmagoría, un modo de meterte en la historia. Estos datos están queriendo llamar la atención. Y, Los veo. Tus por actores ejemplo, principales hay están una atrás. que se llama El Viento, que transcurre en un pueblo donde es una película muda y transcurre en un pueblo donde hay un viento constante todo el tiempo, intensísimo, y realmente uno parece que está escuchando el viento, por más que la película no hay sonido. Realmente el cine silente tiene una vida nada, cinematográfica muy rica. Que está bueno volver ahí también cuando uno lo desee, porque es impresionante también. A mí me gusta mucho. Pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros todos estos referentes obvios del expresionismo alemán y europeo y que supiste compilar y hacer una creación propia y también muy argentina y desde otro lugar muy latinoamericano. Y una felicitación a todo tu equipo y rapidísimo, cuéntanos qué sigue para ti y qué pasa después de este cortometraje. Bueno, sigue un poco circulando el corto, está nominado a los Cóndor de Plata, que es un premio, uno de los premios más importantes que se da al cine acá, mejor cortometraje. Y bueno, después también tengo la idea de hacer otra película. Bueno, esta vez tengo ahí las latas, así que por ahí nos sacamos las ganas de hacer una próxima película en fílmico, por ahí también con este mismo lenguaje. Y bueno, después también tengo un documental de un viaje que hice a España con una familia, con unas hermanas, unas primas, una familia muy particular bueno, que filmé un viaje. Estoy editando. Y después, bueno, un videodanza, que es otra cosa. Y bueno, y escribiendo un guión para un largometraje también. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pues Martín, una felicitación, muchísimas gracias a todos por tomarse este tiempo. David, Francesca, Sebastián, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Esperamos seguir escuchando de proyectos de todos ustedes. Sin lugar a dudas, sus cortometrajes son maravillosos y saben que en Guadalajara siempre tendrán un espacio. Le queremos agradecer a todos por acompañarnos en esta edición de Screening to Streaming del Guadalajara Film Festival y síguenos en nuestra página de internet thickinla.com y en Instagram y Facebook y en Twitter con la cuenta FICG in LA. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo y un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.